En este vídeo vamos a explicar paso a paso cómo cumplimentar una solicitud para el programa de auxiliares de conversación españoles en el extranjero. Accedemos a la página de la sede electrónica del Ministerio igual que lo hicimos para darnos de alta y rellenar el currículum. Lo hacemos a través del siguiente enlace. Desde aquí podemos acceder como lo hayamos hecho antes, a través de clave o mediante usuario y contraseña. Una vez dentro de Profex podremos empezar a realizar nuestra solicitud. Recordamos que previamente habremos tenido que rellenar los diferentes apartados del currículum. Como mínimo, deberemos poner una foto de carnet y un documento de una titulación académica para poder realizar la solicitud. Para crear una solicitud, debemos pulsar en el apartado Auxiliares de conversación y a continuación en Presentación solicitudes. Veremos que la parte central de la pantalla cambia y muestra una leyenda de iconos en la parte superior. No son botones activos, solo indican lo que significa cada uno de los iconos. Y un menú desplegable en el que podemos elegir la convocatoria en la que queremos presentarnos. Tenemos que fijarnos bien en elegir la convocatoria adecuada porque el resto no estarán abiertas. Hay que elegir la convocatoria del curso siguiente. Desplegamos el menú, elegimos el año de la convocatoria y pulsamos en Nueva solicitud. En la pantalla que se muestra a continuación aparecen los requisitos de la convocatoria y datos importantes en los que tenemos que hacer clic para configurar nuestra solicitud. Debemos elegir el idioma por el que queremos participar. Si tenemos pensado, por ejemplo, pedir Francia y Bélgica, tendremos que marcar el grupo francés. Si queremos coger Canadá y Reino Unido, el grupo inglés. Debemos tener en cuenta que Canadá está en el grupo inglés y francés, y Suiza en el grupo francés y alemán. El siguiente punto es tener nacionalidad española. Al final de la solicitud podremos autorizar al Ministerio para verificar este dato, pero si no queremos autorizarlo, como se dice en la descripción, se deberá aportar el documento acreditativo al apartado Documentos anexos de su currículum en Profex. Solo podemos participar si no hemos sido previamente auxiliares en convocatorias anteriores. Si no renunciamos a la plaza auxiliar fuera de los plazos establecidos, marcaremos aquí. Este punto también lo tienen que marcar los que no hemos sido nunca auxiliares. Si no tenemos ninguna enfermedad que nos incapacite para la función de auxiliar de conversación, marcamos aquí. Si no se cumplen alguno de estos requisitos, el revisor excluirá la solicitud. En los siguientes apartados nos van a pedir los documentos que son obligatorios para demostrar que se cumplen los requisitos y que nuestra solicitud pueda quedar admitida. Todos los archivos que adjuntemos en estos apartados deben ir en formato PDF. En el punto 6 debemos demostrar que cumplimos una de las tres condiciones que se indican. Estar matriculados en el último año de las titulaciones permitidas. Habernos graduado en una de estas titulaciones entre 2017 y 2019. O, si nos hemos graduado en 2016, además de la titulación nos pide tener o estar cursando un máster de L o de profesorado. Para justificar este punto, tenemos que incluir la certificación académica personal. ¿Qué es esto? Pues la certificación académica personal es un documento oficial que nos da la Secretaría de la Facultad, que debe estar firmado y sellado, digitalmente o con firma y sello tradicional. Tiene que aparecer la nota media global, la relación de asignaturas realizadas y sus notas, y, si estamos en el último curso, tiene que estar las asignaturas matriculadas. Además, si aún no hemos terminado los estudios, ayuda mucho que en el certificado conste por escrito que estamos matriculados de todas las asignaturas necesarias para graduarnos. ¿Qué es lo que no vale? Una certificación desactualizada, incompleta, sin sello y firma, y lo que no vale en absoluto es una visualización de la intranet de la universidad o un certificado que ponga sin validez oficial. Todo lo que hay que meter en este punto tiene que ser en un único archivo PDF. El punto 6.1 está dirigido a aquellos que tengan titulaciones con las que deban acreditar un nivel de idioma mínimo. ¿Qué documentos son válidos para este punto? Pues aquí se admiten los títulos de escuelas oficiales de idiomas, los títulos de los institutos de idiomas de las universidades o nuestro título del grado donde conste que estudiar el grado nos certifica el nivel de idioma. Por supuesto, si tenemos un título de nivel superior a lo que se requiere, es perfectamente válido. Cualquier documento que se adjunte aquí debe ser oficial, no valen certificados provisionales. En el punto 7 nos piden una carta de referencia firmada, sellada y fechada de un profesor de la facultad o del centro universitario donde hayamos estudiado. Es recomendable que esté en el idioma del grupo de países que vamos a pedir. La fecha debe ser posterior a la publicación de la convocatoria. No obstante, podemos admitir cartas fechadas en el curso presente, pero no de cursos o de años anteriores. En el punto 8 tenemos que adjuntar un curriculum vitae en formato Europass. Este documento está disponible en el link que aparece en la pantalla. Tenemos que subir dos copias, en castellano y en el idioma del grupo de países que vamos a pedir. No se admite en otro formato que no sea Europass. El punto 9 es opcional. En la página web del programa tenemos el PDF de autobaremo. Podemos marcar las opciones que cumplimos
y tener una idea de la valoración que podemos obtener cuando nos revise la solicitud. Lo guardamos y lo incluimos en este punto. La valoración que veamos aquí no necesariamente es la que debemos obtener. En una fase posterior, los gestores del Ministerio revisarán los documentos que subamos y harán la baremación de acuerdo a los criterios de la convocatoria. Ese será el baremo definitivo. Puede darse el caso de que no dispongamos de un documento en el momento de hacer la solicitud, ya sea porque el plazo de la universidad para entregarnos el certificado se alarga o porque veamos la convocatoria tarde y no dispongamos de tiempo suficiente para conseguir todos los documentos. Podemos seguir haciendo la solicitud y marcar la casilla del apartado del que no tengamos todavía el documento. El revisor, al ver nuestra solicitud, se dará cuenta de este hecho y nos abrirá un periodo de subsanación para incluir este documento. Por este motivo es muy importante tener todos los documentos que nos falten lo antes posible, ya que si pasa el plazo de subsanación y no adjuntamos ningún documento, la solicitud quedará excluida de forma definitiva. Una vez marcados estos puntos, subimos y hacemos clic en Siguiente. En esta ventana nos aparecerán los países de destino que podemos solicitar. Pulsamos el botón Inscribir, el icono del tic, en el país o países que vayamos a elegir. Recordemos que solo podemos elegir un máximo de 2 países y siempre del mismo grupo de idioma, excepto con ruso e italiano, para los que solo se puede elegir Rusia o Italia, y que Suiza y Canadá pertenecen a 2 grupos de idiomas diferentes. Combinaciones tipo Reino Unido y Canadá, o Francia y Canadá, o por ejemplo Suiza y Alemania, o Suiza y Francia son válidas, siempre que cumplamos los requisitos. Combinar Rusia o Italia con otros países, o países de diferentes grupos de idioma, no es posible. Si el revisor ve esto, seguirá lo establecido en la convocatoria y eliminará el segundo país. Al seleccionar un país, nos saldrán los requisitos específicos, si los tiene. A modo de ejemplo, Alemania establece una edad límite de 30 años para participar. En otros es diferente. En el caso de Francia son 35 años. Todos estos requisitos están reflejados en el anexo de la convocatoria. Hay países que exigen algo más complicado. En el caso de Noruega, además de cumplir con el requisito de edad, 30 años, tenemos un requisito adicional. Debemos estar matriculados obligatoriamente en un grado o posgrado. No podemos ser solo graduados, tenemos que estar estudiando algo. ¿Cómo justificamos este requisito? Pues ponemos en el currículum, en formación académica, el certificado que lo demuestre. Suecia pide un nivel C1 de inglés. Esto lo tenemos que justificar poniendo el nivel con un título oficial o con un documento universitario en el apartado Idiomas del currículum de Profex. También es obligatorio haber estudiado o estar estudiando el máster de profesorado, cuyo documento incluiremos en el apartado Formación académica del currículum de Profex. En el caso de Reino Unido, el requisito no es académico. Debemos adjuntar, cuando vayamos a elegir el país, una segunda carta de referencia en inglés, de ámbito profesional. No puede ser la misma que pusimos en la página de requisitos generales. Si solicitamos Reino Unido, tenemos que inscribir el destino, ir para atrás un momento y volver a entrar e incluir el documento de la carta de referencia específica. A la hora de elegir el país por el que queremos optar, veremos que hay países que tienen zonas de preferencia. Estos son Alemania, Austria, Reino Unido, Francia, Estados Unidos e Italia. En cada uno de ellos podremos ordenar según nuestra preferencia los grupos de destino y dentro de cada grupo marcaremos la región que prefiramos. No podemos elegir solo un grupo ni podemos elegir 2 regiones dentro del mismo grupo. Si no tenemos preferencia por ninguna zona en particular, podemos elegir sin preferencia, pulsando aquí. Recordemos que preferencia no significa que, si somos seleccionados, se nos vaya a adjudicar necesariamente una de las regiones que hayamos elegido. Se tendrán en cuenta, pero la adjudicación está sujeta a la disponibilidad de plazas del país, las necesidades que tengan, nuestro perfil y el de los demás candidatos. También debemos ordenar los países que seleccionemos según nuestra preferencia. Para ello pondremos un 1 o un 2. Si solo elegimos uno, ya sea porque queremos participar por ruso o italiano o porque solo nos interesa un único país del grupo de idioma, pondremos un 1. Cuando tengamos decididos los países de nuestra elección, hacemos clic en Siguiente. Ahora nos aparecerá la ventana de autorizaciones y datos de interés. Tendremos que hacer clic obligatoriamente en la declaración de que los datos que hemos subido al currículum son ciertos, y en el consentimiento solo si consentimos en que el Ministerio acceda a nuestros datos de identidad. El primer campo para rellenar en esta página es el escrito de motivación. Tiene que tener una extensión de entre 200 y 300 palabras en la lengua del país solicitado. Si has elegido Rusia, como el sistema no permite la escritura en cirílico, el documento con la carta de motivación en ruso se debe adjuntar en el apartado Documentos anexos del currículum de Profex. En el segundo punto debemos indicar una persona de referencia en caso de emergencia, indicando nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico. El resto de puntos establecen más preferencias para el país de destino. Tenemos que seleccionar qué nivel educativo preferimos, primaria, secundaria o indiferente. Recordemos que hay países que pueden no tener uno de estos niveles. Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda, Italia o Suiza
solo tienen plazas de secundaria. En Francia o en Reino Unido, más del 90% de las plazas ofertadas son de secundaria, pero en Estados Unidos hay más de primaria. Esta información la podemos encontrar en el anexo 2 de la convocatoria. En el siguiente punto elegiremos la preferencia por el tamaño de la población: ciudad grande, mediana, pequeña, zona rural o indiferente. El tercer punto es establecer un orden de prioridad entre zona de destino, nivel educativo y tamaño de la población. Es decir, si a la hora de adjudicar una plaza no se pudiera tener las tres cosas en cuenta, indicamos a qué preferimos que se le dé prioridad. Por ejemplo, 1. Tipo de centro. 2. Zona de destino. 3. Tipo de población. No hace falta especificar qué destino es o qué tamaño del centro y de población. Eso ya lo hemos indicado antes. Aquí solo tenemos que ordenar por preferencia estas tres cosas. Otros datos de interés son si se va a ir acompañado, con pareja, hijos y si nuestra pareja participa en el programa, poniendo su nombre y apellidos. Solo escribiremos el nombre de nuestra pareja si también ha presentado una solicitud para este programa. A continuación, podremos incluir información adicional que sea relevante, como problemas de movilidad, discapacidad, etc. La séptima pregunta va dirigida únicamente a candidatos que pidan Estados Unidos. Deben indicar si disponen de carnet de conducir, condición muy recomendable o necesaria para algunas plazas en ese país. Por último, debemos indicar si se posee formación específica en alguna de las áreas indicadas. Podemos escribir para ampliar esta información. Esta información es relevante porque se añadirá al expediente que se entrega a los países de acogida y podrán tenerlo en cuenta a la hora de la adjudicación. Cuando tengamos todo rellenado, volvemos arriba y pulsamos en guardar datos. Al hacer esto, la solicitud estará aún en borrador. Podemos salir de la aplicación y volver a editar la solicitud más adelante sin problema, siempre dentro del plazo. Si tenemos todo correcto, pulsaremos en Inscribir solicitud. La página tardará unos segundos en procesar la inscripción. Si hubiera un problema, quedará reflejado en la parte superior, indicando qué problema se ha encontrado. Si todo está bien, nos mostrará el mensaje "El proceso terminó correctamente". Entonces haremos clic en Volver a la página anterior. De este modo, aparecerá nuestra solicitud como inscrita. En la parte superior tendremos una leyenda de iconos que nos ayudarán a terminar el proceso. Llegados a este punto, hay dos maneras para terminar el proceso: si disponemos de certificado electrónico, firma digital o DNI electrónico, o si no tenemos esta opción. Si disponemos de certificado electrónico, firma digital o DNI electrónico, podemos registrar la solicitud por esta vía. Cuando lo hagamos, la solicitud aparecerá como registrada, con un número de referencia entre paréntesis. Este será el último paso y no tendremos que hacer nada más, tan solo esperar hasta que la solicitud sea revisada por un gestor. Si por el contrario no disponemos de esta opción, tendremos que pulsar el botón de PDF. Servirá el archivo con el impreso de la solicitud, que aparecerá en un mismo archivo duplicada. Una copia es el ejemplar para el registro y otra es el ejemplar para el interesado. Para terminar el proceso, tendremos que imprimir este documento, firmarlo y fecharlo. Llevaremos los dos ejemplares a una oficina de correos o registro oficial de la Administración. Vale a cualquier registro de ayuntamiento, comunidad autónoma o de la Administración central. Allí nos tendrán que sellar los dos ejemplares o darnos un justificante. Nos quedaremos con el ejemplar para el interesado y entregaremos el ejemplar del registro para que se envíe a la Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa, cuya dirección figura en el papel debajo del recuadro de firma. Debemos conservar muy bien nuestro ejemplar sellado, ya que será el justificante de haber entregado la solicitud ante un registro, por si se extraviara y no llegara a la subdirección. Si se ha seguido todo correctamente, habremos rellenado y entregado en tiempo y forma nuestra solicitud. Solo quedará esperar, entrando periódicamente en Profex para conocer el estado de la solicitud. Muchas gracias.